Bienvenidos a Max Estrenos. Prepárense, amantes de la ciencia ficción, porque hoy exploraremos historias que desafían el tiempo, la muerte y los límites del universo. 10 series que no necesitan presupuestos gigantes para crear mundos inolvidables. Desde viajes temporales y colonias invadidas hasta misterios que alteran las leyes de la realidad. Aquí descubrirás verdaderas joyas ocultas del género, cada una con su propia forma de volarte la mente. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Glitch. En un pequeño pueblo australiano, 7 personas salen de sus tumbas en plena noche. Están vivas, respiran, caminan y no recuerdan nada de su pasado. Nadie entiende lo que sucede. Ni siquiera el policía que los encuentra y decide mantener el secreto mientras busca respuestas. Lo que comienza como un evento imposible pronto se convierte en un caos emocional. Cada uno de los resucitados empieza a recuperar fragmentos de su vida anterior. Y con ellos regresan secretos, traiciones y verdades que el pueblo había enterrado hace mucho. Mientras los científicos intentan estudiar el fenómeno, una presencia desconocida parece vigilarlos de cerca, como si algo o alguien no quisiera que siguieran existiendo. La tensión aumenta con cada episodio, cuando los límites entre la vida y la muerte se desdibujan y las segundas oportunidades se vuelven peligrosas. Glitch combina misterio, drama y un suspenso constante que crece a medida que las piezas encajan. Nadie sabe por qué volvieron, pero todos descubrirán que algunos pasados son demasiado oscuros para quedarse enterrados. Número 9. Colony. Tras una invasión alienígena, Los Ángeles queda dividida por enormes muros que separan a las familias y controlan cada rincón de la ciudad. Los invasores gobiernan desde las sombras, mientras los humanos colaboran o se rebelan para sobrevivir. Un exagente del FBI acepta un trabajo dentro del nuevo orden para proteger a su esposa y sus hijos, sin imaginar que dentro de su propio hogar habita el enemigo más cercano. La tensión crece cuando la lealtad, el miedo y el amor se confunden en medio de una guerra que nadie pidió. Las calles están vigiladas. Los traidores se ejecutan públicamente y la esperanza parece haberse extinguido. Lo que al principio parece una historia de invasión se transforma en una lucha por conservar la humanidad bajo un régimen que lo observa todo. Con un ritmo constante y un ambiente asfixiante, el relato se centra en las decisiones imposibles que surgen cuando la moral choca con la supervivencia. Cada episodio construye un juego de espías, engaños y sacrificios que exploran hasta dónde puede llegar alguien por proteger a su familia. En este nuevo mundo, el enemigo no siempre viene del cielo. A veces duerme bajo el mismo techo. Número 8. Continuum. En un futuro controlado por corporaciones, la ley ya no pertenece al pueblo, sino al dinero. Cuando un grupo de revolucionarios viaja al pasado para evitar que ese sistema exista, una agente del orden termina arrastrada con ellos y queda atrapada en el año 2012. Sin manera de regresar, intenta detenerlos antes de que cambien la historia, pero cada acción que toma altera el curso del tiempo. Su misión se complica al conocer a un joven brillante que, décadas después, se convertirá en el creador del régimen que ella intenta preservar. El dilema moral se intensifica con cada decisión. Detenerlos podría garantizar el control absoluto del futuro, pero permitirles actuar significaría destruir todo lo que conoce. La historia avanza entre persecuciones, traiciones y revelaciones que desafían las leyes del tiempo. El pasado y el futuro se entrelazan en una lucha donde cada error puede borrar una vida. Lo que empezó como una misión se convierte en una guerra personal contra el destino. Número 7. Dark Matter. 6 personas despiertan dentro de una nave en el espacio profundo. No saben quiénes son ni cómo llegaron allí. Todo lo que tienen son armas, miedo y un androide que oculta más de lo que dice. Pronto descubren que sus nombres están registrados en los sistemas criminales de varios planetas y que su pasado es mucho más oscuro de lo que imagina. Atrapados entre piratas, mercenarios y poderosas corporaciones, deben decidir si siguen siendo los mismos delincuentes o si merecen una segunda oportunidad. La tensión aumenta con cada episodio.
mientras el grupo enfrenta traiciones internas, conspiraciones y verdades que amenazan con destruirlos. El viaje no es solo físico, sino emocional. En el vacío del espacio, cada decisión puede significar la redención o la condena definitiva. Visualmente intensa y cargada de suspenso, esta historia combina acción, intriga y drama humano en una odisea donde el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de ellos mismos. Número 6. Humans. En un futuro cercano, la tecnología ha alcanzado un punto donde los androides humanoides forman parte de la vida cotidiana. Se les llama synths y trabajan en hogares, fábricas y servicios públicos, reemplazando a los humanos en casi todo. Pero cuando algunos de estos modelos comienzan a mostrar emociones, conciencia y deseos propios, el equilibrio social se rompe. En medio de esa tensión, una familia común compra un synth que oculta un secreto capaz de cambiar el mundo. Lo que inicia como una historia doméstica se transforma en una reflexión sobre el miedo, la empatía y la línea invisible entre la creación y el creador. La trama crece con intensidad a medida que los robots se rebelan y la sociedad comienza a cuestionar su propia humanidad. Cada episodio eleva la tensión entre control y libertad, amor y programación. Con una atmósfera realista y actuaciones precisas, la historia se convierte en un espejo de nuestro presente, donde la inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, sino una amenaza que respira entre nosotros. Número 5. Falling Skies. La Tierra ha caído bajo el control de una invasión alienígena que destruyó la civilización en cuestión de días. Los sobrevivientes se agrupan en pequeñas milicias que luchan por recuperar lo poco que queda. Un profesor de historia se convierte en líder de uno de esos grupos y debe guiar a civiles y soldados en una guerra desigual. Con recursos escasos y enemigos tecnológicamente superiores, la resistencia enfrenta un desafío imposible. Lo que mantiene viva la lucha no es la esperanza, sino la necesidad de proteger a los suyos. A medida que los ataques se intensifican, las alianzas cambian, surgen traiciones y aparecen nuevas razas extraterrestres que desafían la comprensión humana. En medio del caos, la historia explora cómo la familia, la fe y el coraje pueden resistir incluso al fin del mundo. Con un tono épico y emocional, cada temporada amplía el conflicto hasta convertirlo en una batalla por la identidad de la humanidad misma. Número 4. Timeless. Cuando un grupo de criminales roba una máquina del tiempo con el propósito de reescribir la historia, un equipo formado por una historiadora, un soldado y un ingeniero es enviado a detenerlos. Cada salto temporal los lleva a momentos cruciales del pasado, desde la Guerra de Independencia hasta el desastre del Hindenburg. Pero lo que empieza como una misión para proteger la línea temporal se convierte en una carrera moral contra una organización secreta que manipula los hechos a su conveniencia. En cada viaje, el equipo enfrenta dilemas imposibles: salvar vidas o preservar la historia tal como la conocemos. Las relaciones se fortalecen, los sacrificios aumentan y las consecuencias se acumulan con cada cambio en el tiempo. A través de su mezcla de aventura, emoción y drama, esta historia logra un equilibrio entre la acción y la nostalgia, recordando que incluso los héroes más preparados no pueden escapar del pasado que están intentando proteger. Número 3. Lost in Space. Tras el colapso ambiental de la Tierra, una familia seleccionada para una misión interplanetaria termina varada en un planeta desconocido. Su nave sufre un accidente y el grupo se ve obligado a sobrevivir en un entorno hostil donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Lejos del resto de los colonos, deben enfrentarse a criaturas alienígenas, traiciones humanas y un misterioso androide que se convierte en su único aliado. Entre tensiones, secretos y amenazas constantes, descubren que el peligro no siempre viene del espacio exterior. A medida que los hijos aprenden a confiar en sí mismos y los padres intentan mantener la esperanza, la familia se convierte en su mayor fortaleza. Con efectos visuales impresionantes y un ritmo que mezcla aventura y emoción, la historia reinventa un clásico de la ciencia ficción con un enfoque moderno, cargado de adrenalina y sentimiento. Cada episodio combina exploración, acción y drama,
recordando que, incluso a años luz de casa, el instinto más poderoso sigue siendo proteger a los que amas. Número 2. Travelers. Siglos en el futuro, la humanidad está al borde de la extinción. Para cambiar el destino, un grupo de agentes envía su conciencia al pasado, habitando los cuerpos de personas que están a punto de morir. En el presente, deben cumplir misiones secretas para evitar el colapso del mundo, mientras fingen ser quienes reemplazaron. Cada operación los acerca a una verdad más oscura sobre su organización y el costo real de alterar el tiempo. La doble vida de los protagonistas genera conflictos personales, romances imposibles y dilemas morales que ponen en riesgo todo el plan. Lo que parecía una estrategia calculada se convierte en una batalla emocional donde el deber y la identidad se confunden. Con un tono tenso y humano, esta historia equilibra el suspenso de la ciencia ficción con el drama de las consecuencias. Cambiar el futuro tiene un precio, y ellos están a punto de descubrirlo. Número 1. Sei. Siglos después de un virus que borró la visión de la humanidad, los pocos sobrevivientes han aprendido a sobrevivir por el sonido, el instinto y la brutalidad. Las aldeas viven bajo un sistema tribal donde la vista es considerada una maldición. Todo cambia cuando nacen dos niños capaces de ver, desatando el miedo de una reina que ordena su exterminio. Un guerrero decide protegerlos, desafiando al imperio y provocando una guerra que pondrá en juego el destino del mundo. A través de paisajes salvajes, combates físicos impresionantes y un lenguaje visual poderoso, esta historia construye una civilización primitiva donde la percepción redefine el poder. La supervivencia se convierte en una cuestión de fe y violencia, y cada enfrentamiento marca el choque entre barbarie y esperanza. Con un desarrollo épico, una ambientación imponente y un protagonista dispuesto a todo, esta producción eleva la ciencia ficción a un nivel de intensidad pocas veces visto. Hoy te traigo un viaje distinto por los rincones más desconocidos de la fantasía moderna. Historias que mezclan magia, mitología y oscuridad, pero que casi nadie menciona. Número 10. Invisible City. En las playas de Río de Janeiro, un oficial ambiental encuentra el cuerpo de un delfín rosado, una criatura que no debería estar allí. Lo que parece un simple caso ecológico pronto se convierte en un misterio sobrenatural. Al investigar, descubre un mundo oculto donde seres del folclore brasileño conviven disfrazados entre los humanos. Espíritus, demonios y leyendas olvidadas emergen para reclamar su lugar, mientras un duelo entre la vida y la muerte se desata en silencio. A medida que el protagonista se sumerge en este universo, se enfrenta a los secretos que rodean la muerte de su esposa y a una batalla ancestral que amenaza con destruir el equilibrio entre ambos mundos. Con paisajes selváticos, atmósfera mágica y un tono sombrío, la serie ofrece una fusión entre drama policial y mitología latinoamericana. Un viaje donde cada mito respira, cada sombra observa y la frontera entre el bien y el mal se difumina. Número 9. Renegade Nell. En la Inglaterra del siglo XVIII, Nell Jackson, una joven acusada injustamente de asesinato, huye por los caminos convertida en una forajida. Armada con su ingenio y un espíritu rebelde, roba a los ricos para sobrevivir junto a sus hermanas menores. Pero su destino cambia cuando un espíritu llamado Billy le revela un secreto imposible. Tiene poderes mágicos concedidos por un propósito mayor. Entre persecuciones, espadas y hechicería, Nell descubre que es parte de una guerra invisible que definirá el futuro del reino. La serie combina aventura, humor y fantasía con una protagonista audaz que desafía las reglas de su época. Con una estética colorida y acción trepidante, cada episodio mezcla historia y mito con un ritmo irresistible. En un mundo donde el honor se compra y la magia se esconde, Nell aprende que su mayor fuerza no proviene de sus poderes, sino de su voluntad de proteger lo que ama. Número 8. Britania. En el año 43 después de Cristo, las legiones romanas desembarcan en una tierra indómita llamada Britania.
dominada por clanes celtas y rituales druidas. El general Aulus Plautius lidera la invasión con la certeza de que la civilización vencerá la superstición, pero ignora que las fuerzas que gobiernan esas montañas no responden a ningún imperio. En medio del caos, una joven exiliada y un druida renegado unen sus destinos para resistir al conquistador. Entre profecías, traiciones y magia ancestral, el enfrentamiento entre Roma y los dioses del bosque se convierte en una guerra por el alma del mundo. La serie combina historia y misticismo con una ambientación salvaje, personajes viscerales y un tono visualmente hipnótico. Britannia no solo muestra la conquista de una tierra, sino el nacimiento de una era donde el acero y los espíritus deciden el destino de la humanidad. Número 7. Goosebumps. 5 adolescentes de un pequeño pueblo descubren un secreto que conecta a sus familias con un oscuro pasado. Todo comienza cuando, en una fiesta, abren accidentalmente un misterioso cofre perteneciente a Harold Biddle, un joven que murió en circunstancias extrañas hace décadas. Desde ese momento, fuerzas sobrenaturales comienzan a acecharlos, liberando los horrores más icónicos de los libros de R.L. Stine: máscaras que poseen, cámaras que manipulan el tiempo y criaturas que emergen del miedo cobran vida una vez más. A medida que los protagonistas intentan sobrevivir, descubren que las maldiciones que los persiguen están ligadas a los errores y secretos de sus propios padres. Con un equilibrio perfecto entre humor juvenil, nostalgia y terror psicológico, esta versión moderna de Goosebumps reinventa la clásica franquicia para una nueva generación. Cada episodio combina sustos, misterio y emoción con una narrativa más madura, donde el horror deja de ser solo un juego. Bajo la superficie de cada susto, la serie habla de culpa heredada, identidad y redención. Una historia que transforma las pesadillas de la infancia en un viaje hacia el perdón, recordando que los monstruos más aterradores son los que creamos nosotros mismos. Número 6. Siren. Bristol Cove, un tranquilo pueblo costero, vive de los rumores sobre sirenas. Para la mayoría son solo cuentos de pescadores, hasta que una joven misteriosa llega al lugar buscando a su hermana desaparecida. Su nombre es Rin, y pronto queda claro que no pertenece a este mundo. Tras su llegada, los mares se agitan, los animales se comportan de forma extraña y las líneas entre mito y realidad comienzan a romperse. 2 científicos locales, Ben y Maddie, quedan fascinados por ella y deciden ayudarla, sin imaginar que su curiosidad desatará una guerra entre tierra y mar. A medida que el gobierno y los pescadores descubren la verdad, las tensiones aumentan y las sirenas se preparan para defender su territorio. La serie explora con fuerza el contraste entre humanidad y naturaleza, la belleza y la ferocidad del océano, el amor imposible y la necesidad de pertenecer. Con una atmósfera inquietante, efectos sorprendentes y una historia cargada de simbolismo, Siren transforma la leyenda marina en una reflexión sobre la empatía, la codicia y la supervivencia. En el fondo, no trata solo de criaturas míticas, sino de los límites morales que los humanos están dispuestos a cruzar. Número 5. Hellbound. En una versión distorsionada de la realidad, el mundo observa horrorizado cuando seres sobrenaturales aparecen en plena luz del día para ejecutar condenas divinas. Las víctimas reciben una profecía anunciando la hora exacta de su muerte, y cuando llega el momento, criaturas gigantescas las arrastran violentamente al infierno frente a multitudes aterradas. Este fenómeno divide a la humanidad entre creyentes y escépticos. Una organización llamada La Nueva Verdad asegura que los castigos son obra de Dios, mientras otros sospechan que todo es una manipulación social. En medio del caos, la abogada Min Hae-jin se enfrenta a este movimiento religioso, dispuesta a exponer su lado más oscuro. La serie combina el terror metafísico con una reflexión sobre la fe, el poder y la corrupción moral. En un mundo donde el miedo reemplaza la justicia, los culpables y los inocentes son condenados por igual. Con escenas impactantes, atmósfera opresiva y actuaciones intensas, Hellbound cuestiona qué significa realmente ser humano cuando el juicio divino se convierte en espectáculo público. Más que una historia de demonios, es una advertencia sobre el fanatismo,
la manipulación y la peligrosa necesidad de encontrar sentido en el dolor. Número 4. Salem. En el siglo XVII, en la puritana ciudad de Salem, los juicios por brujería no fueron solo paranoia, las brujas eran reales. Entre la oscuridad y el miedo surge Mary Sibley, una mujer poderosa que oculta su verdadera naturaleza mientras manipula a los líderes del pueblo para ejecutar su siniestro plan, invocar al mismísimo diablo. Sin embargo, el regreso de John Alden, su antiguo amor, despierta en ella sentimientos que amenazan con arruinar su propósito. La serie combina historia y horror sobrenatural en un retrato de obsesión, deseo y poder. Mientras los fanáticos religiosos cazan brujas, Mary y sus rivales luchan por controlar la magia que puede condenar o liberar sus almas. Cada episodio muestra cómo la fe puede convertirse en arma, la pasión en castigo y el amor en maldición. Con una atmósfera gótica, diálogos intensos y una ambientación cargada de simbolismo, Salem reinterpreta un capítulo oscuro de la historia estadounidense con una narrativa provocadora. No se trata solo de hechicería y fuego, sino de las heridas que deja el fanatismo y de cómo incluso en el infierno el corazón humano sigue deseando amar. Número 3. 100 años de soledad. En un rincón perdido de América Latina, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fundan un pueblo llamado Macondo, un lugar donde el tiempo no sigue las reglas y la realidad se confunde con el sueño. A lo largo de 7 generaciones, la familia Buendía vive atrapada entre amores prohibidos, guerras interminables y profecías imposibles de escapar, fantasmas que susurran, lluvias que duran años y mujeres que ascienden al cielo, tejen una historia tan mágica como trágica. La serie, basada en la obra inmortal de Gabriel García Márquez, captura la esencia del realismo mágico con una fidelidad visual y emocional impresionante. Cada escena respira poesía, soledad y destino, mientras los Buendía descubren que sus errores se repiten como un eco eterno. A través de su linaje, la humanidad entera se ve reflejada, condenada a buscar sentido en el caos. Producida por Netflix y filmada en español, esta adaptación celebra la grandeza literaria latinoamericana con una mezcla perfecta de historia, mito y melancolía, un homenaje a la memoria y a la inevitable soledad que acompaña al corazón humano. Número 2. American Gods. Tras salir de prisión, Shadow Moon acepta un trabajo de un enigmático hombre llamado Mr. Wednesday, sin imaginar que acaba de ingresar a una guerra secreta entre dioses antiguos y nuevos. Los viejos dioses forjados en la fe, el miedo y las tradiciones luchan por sobrevivir mientras las nuevas deidades del poder moderno, como la tecnología y los medios, reclaman la adoración del mundo. En su viaje por Estados Unidos, Shadow descubre que la frontera entre mito y realidad es tan delgada como la fe de los hombres. Lo que inicia como una historia de engaños y dudas se convierte en una reflexión sobre la identidad, la espiritualidad y la pérdida de propósito en la era moderna. Con una estética visual deslumbrante y actuaciones magnéticas, la serie crea un universo de símbolos, sueños y visiones que cuestionan la propia naturaleza del poder. American Gods no solo muestra dioses en guerra, sino a una humanidad dividida entre creer o olvidar. Es un viaje místico, brutal y poético que demuestra que la fe, incluso en ruinas, sigue siendo lo más peligroso del mundo. Número 1. Teen Wolf. Scott McCall era solo un estudiante común de secundaria en el pequeño pueblo de Beacon Hills, hasta que una noche es mordido por una criatura en el bosque. Desde ese instante, su vida cambia para siempre. Nuevos sentidos, fuerza inhumana y una furia que no puede controlar lo arrastran a un mundo oculto de cazadores, manadas y criaturas sobrenaturales. Acompañado por su mejor amigo Styles y la misteriosa Allison, Scott intenta mantener su humanidad mientras descubre que ser un hombre lobo no es un don, sino una carga peligrosa. Con el tiempo pasa de ser una víctima a un líder, formando su propia manada y enfrentando amenazas cada vez más oscuras. Banshees, Oni, Kitsune y antiguos dioses que desafían su control. Teen Wolf mezcla acción, terror, romance y lealtad en una historia sobre crecimiento y poder interior. Más allá del horror, muestra la fuerza de la amistad,
y la lucha constante por decidir quién eres realmente cuando la oscuridad te persigue. Un viaje de madurez, coraje y redención que convirtió a Scott McCall en un símbolo de esperanza dentro del caos sobrenatural. Cada una de estas series demuestra que la fantasía no necesita dragones ni castillos para ser grandiosa. Basta con una historia poderosa y personajes que se sientan reales. Desde mundos míticos hasta conflictos humanos, todas tienen algo en común: la emoción de lo inesperado. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de magia, oscuridad y emoción. Nos vemos muy pronto con más historias que te harán creer nuevamente en lo imposible. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic.